Hola de nuevo. Mirad, en este vídeo os quiero mostrar un ejemplo paradigmático de lo que ocurre en la nueva cronología cuando Fomenko y Nosovsky no tienen absolutamente ningún margen para reinterpretar el contenido de un determinado zodíaco. Eso les ocurre más a menudo de lo que parece. Les ocurrió de forma escandalosa con el horóscopo este de Leider Anatea, que es un horóscopo bien explícito, no tiene manera de reinterpretarse alguna, y a pesar de haber dicho hace 2 años que es la prueba definitiva de la nueva cronología, una prueba adicional de la nueva cronología, lo llevan ocultando desde entonces. ¿Por qué? ¿Por qué no sacan este horóscopo cuando lo único que tienen son horóscopos y no desaprovecha ninguno? Pues porque este horóscopo precisamente fue el que me permitió descubrir y demostrar el sesgo de toda la nueva cronología, de por qué obtienen fechas más de un milenio posterior a las reales. Entonces, mirad, aquí en este libro que ellos ponen de cómo fue en realidad, este libro es la prueba de que no tienen otra cosa que horóscopos, porque para cada siglo la justificación astronómica son solo horóscopos. Vamos, esto ya lo enseñé otro día, pero vamos al siglo XIX, porque dicen que para el siglo XIX también tiene horóscopo. ¿Lo veis? Horóscopo, zodiaco, zodiaco. En este contexto es lo mismo horóscopo que zodiaco. Y mira lo que pone aquí. Ni más ni menos nos dicen que un horóscopo que está detallado textualmente en el poema épico este del Shahnameh, pues nada, dicen que tiene una solución que es de 1821, del siglo XIX, nada menos. Este libro, este poema épico, que lo escribe un tal Ferdowsi en el siglo X, pues claro, si es del siglo XIX, pues ellos que dicen que eso se incluyó tardíamente en una traducción alterada del texto este. Y bueno, una historia muy rara, pero vamos a ver con lo que dicen. Aquí hay un pasaje de este poema épico que nos dice que todos los planetas están entre Piscis y Aries, todos los planetas. Y en este contexto hay que entender los planetas, el Sol y la Luna también como planetas. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando vamos a concederle a Fomenko todo lo que necesita? O sea, vamos a concederle que realmente es un horóscopo, que realmente lo ha traducido bien y que lo ha interpretado bien y que realmente hay una fecha codificada astronómicamente, que es cuando todos los planetas están entre Piscis y Aries. Ellos lo metieron en su programa Horos. ¿Y qué obtuvieron aquí? 4 posibilidades. Una en el año 2000 a.C., otra en el año 243 a.C., otra en el siglo VIII y otra en el siglo XIX. Pero dice que aquí, para la cronología tradicional, todas las únicas 4 que hay son imposibles, son inaceptables desde el punto de vista de la cronología oficial, y que las 3 primeras también son inaceptables incluso para la nueva cronología. Entonces ellos aceptan la fecha de 1821 como una fecha válida del contenido astronómico de este horóscopo. Aquí, según ellos, solo hay estas 4 soluciones. Pero si vamos a un software de astronomía moderno, vamos a ver que en el 967, el 12 de abril de 967, el Sol, la Luna y los planetas visibles estaban entre Aries y Piscis, como dice el texto. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué no sale aquí en estas soluciones? Pues porque lo han hecho con un programa que, como he dicho otras veces, está mal parametrizado. Un programa que esquiva las soluciones oficiales, las evita y favorece las del ciclo de 1151 años posterior. Pero es que además, si vamos a la información disponible sobre el Shahnameh
que no está basada en ninguna consideración astronómica, resulta que, según nos dice aquí, está escrita entre el 977 y el 1010. O sea, la fecha que obtenemos astronómicamente es solo 10 años anterior a lo que oficialmente se piensa que es la fecha de inicio de este poema. Y en concreto para Ferdowsi, para este hombre, el autor, la fecha de 967 es muy próxima a un evento pues significativo en su vida, que fue su matrimonio y el nacimiento de su primer hijo, con lo cual pues cabe la posibilidad de que o tuviera esa curiosidad astronómica en relación a esos eventos de su vida y los metiera en la épica. O sea, no tiene nada de sorprendente. Conclusión: si realmente hay una fecha en el Shahnameh y se puede verificar astronómicamente y realmente está más cerca de la cronología oficial que cualquier otra cosa, ¿por qué la ocultan? ¿Por qué no les aparece a ellos en su programa? ¿Y qué ocurre cuando miramos todas las fechas que han obtenido con este prisma? Pues ocurre que realmente no tienen absolutamente nada. Seguiremos demostrando la falsedad y el absurdo de la nueva cronología en futuros vídeos, pero desde luego que cada vez tiene menos interés esto. Venga, un saludo y hasta pronto.